Hay historias que el gobierno entierra y otras que simplemente desaparecen. Pero esta no. Esta sigue viva, esperando ser escuchada, aunque saber la verdad podría costarte más de lo que imaginas. Expediente 47, La Falla. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. El sobre llegó sin previo aviso, deslizado por debajo de la puerta de mi apartamento en Nueva York. No tenía remitente, ni sellos postales, solo un símbolo impreso en tinta roja en la parte superior, AOR 17. Lo reconocí de inmediato. Trabajé en inteligencia durante más de una década, y aunque nunca tuve acceso a los niveles más altos, conocía las clasificaciones de los expedientes restringidos. El área de operaciones restringidas 17 no era algo de dominio público, ni siquiera dentro del gobierno. Se rumoreaba que era una división especial, encargada de encubrir incidentes que no podían explicarse con lógica convencional. Desastres que no aparecían en los noticieros, sucesos que quedaban enterrados en archivos que nadie debía leer. Y ahora, uno de esos archivos estaba en mis manos. Lo llevé hasta la mesa de la cocina y lo abrí con cautela. En su interior había un informe mecanografiado con la fecha 14 de octubre de 1986 y un título que heló mi sangre, Operación Falla de Hudson. Deslicé los documentos con manos temblorosas, escaneando los detalles mientras mi mente trataba de encontrar una explicación racional. El informe detallaba cómo una unidad de fuerzas especiales, identificada como Sigma 4, fue enviada a Montana para investigar una serie de desapariciones cerca de una grieta geológica no registrada en los mapas oficiales. El objetivo de la misión era localizar a un geólogo llamado Martin Coyle, quien había hecho contacto con la base informando sobre estructuras subterráneas e imposibles antes de perder la comunicación. Lo perturbador llegó en la siguiente página: Sigma 4 desapareció por completo. De los 7 hombres que descendieron a la falla de Hudson, solo uno fue encontrado con vida, el sargento Elliot Grayson. Pero lo que el informe describía sobre su estado era aterrador. Fue hallado 72 horas después del incidente, desnudo y desorientado a 16 kilómetros del punto de extracción. Su piel presentaba cortes superficiales simétricos a lo largo de la columna y los brazos, y no recordaba cómo había llegado allí. Sin embargo, lo más inquietante era lo que repetía sin cesar mientras los médicos intentaban estabilizarlo. No son de aquí. No vinieron, siempre estuvieron. Tragué saliva y apoyé el informe sobre la mesa, tratando de procesarlo. Esto no era un simple caso de desaparición. Algo los había eliminado, borrado sin dejar rastro. El gobierno había declarado que Sigma 4 fue víctima de un derrumbe, y el informe oficial no mencionaba anomalías, pero los detalles extraoficiales contaban una historia diferente. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que, de alguna manera, alguien había conseguido este archivo y me lo había enviado. Volví al sobre en busca de más información y encontré una nota escrita a mano, con tinta negra y caligrafía apurada. La falla no es natural. Y no es la única. Mi instinto me decía que debía quemar esos documentos, olvidarme de todo y seguir con mi vida. Pero una parte de mí, aquella que no pudo dejar atrás su pasado en inteligencia, sabía que ya era demasiado tarde. ¿Quién me envió esto? Quería que investigara. Y si lo que decía la nota era cierto, la falla de Hudson no era un caso aislado. Respiré hondo y me levanté, dirigiéndome al escritorio donde guardaba mi equipo antiguo. Saqué una libreta, una grabadora de voz y mi vieja bereta. Si iba a desenterrar este secreto, necesitaba estar preparado. Porque algo me decía que, después de abrir ese sobre, ellos ya sabían que yo estaba aquí, así que me dispuse a leer el informe completo en detalle. La misión de la unidad Sigma 4 comenzó el 14 de octubre de 1986, bajo órdenes directas del alto mando. 7 hombres altamente entrenados fueron desplegados en la falla de Hudson, una grieta geológica en Montana que no aparecía en los mapas oficiales. Su objetivo era claro: localizar al geólogo Martin Coyle y determinar la naturaleza de las estructuras subterráneas que él había mencionado antes de desaparecer. La operación fue considerada de nivel ultra secreto, con acceso restringido incluso dentro de la cadena de mando. Desde el principio, las cosas no fueron normales.
La inserción se realizó en helicóptero a las 10 horas. La falla de Hudson no era una simple grieta en la tierra, tenía una profundidad desconocida y paredes lisas que parecían pulidas artificialmente. Cuando Sigma 4 descendió, notaron que algo estaba mal. Sus sensores de movimiento mostraban lecturas erráticas, como si detectaran presencias que no estaban allí. El aire estaba cargado de electricidad estática, haciendo que las radios emitieran crujidos y susurros intermitentes. El capitán Jonas Reeves, líder del equipo, ordenó avanzar con extrema precaución, pero cada metro que descendían parecía llevarlos a un lugar donde las reglas normales de la física se volvían borrosas. A los 200 metros de profundidad, encontraron la mochila de Coil. Estaba intacta, sin signos de daño, pero lo más extraño era que estaba completamente seca, a pesar de que había llovido torrencialmente en la zona menos de 24 horas antes. Reeves recogió la mochila y la revisó, dentro había una libreta con anotaciones del geólogo. Las primeras páginas eran observaciones geológicas normales, pero conforme avanzaban, las notas se volvían incoherentes. Garabatos de símbolos desconocidos, dibujos de figuras humanoides alargadas con extremidades imposibles y una frase repetida varias veces en letra temblorosa. Ellos están despiertos. Los soldados intercambiaron miradas de inquietud, pero eran profesionales y no se dejaban llevar por delirios. Continuaron descendiendo, sus rifles listos, sus linternas iluminando las paredes de la grieta que, de alguna manera, parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. No había rastro de Coil, pero algo les decía que él no estaba lejos. Y que tal vez no estaban solos. La presión atmosférica aumentaba conforme bajaban, y con ella, una sensación de pesadez en el pecho, como si algo invisible los envolviera. A los 400 metros de profundidad, encontraron lo imposible, una estructura que no pertenecía a este mundo. Era un pasillo tallado en la roca, de una simetría tan precisa que no podía haber sido hecho por manos humanas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados con una técnica desconocida, líneas tan finas y detalladas que parecían haber sido cortadas con tecnología avanzada o algo más allá de la comprensión humana. El equipo se detuvo, evaluando la situación. Reeves comunicó a la base que habían encontrado una anomalía estructural, pero la señal de radio se distorsionó y la transmisión se perdió. Sin posibilidad de contactar con el exterior, la única opción era seguir adelante. Fue entonces cuando lo vieron. En medio del pasillo, completamente inmóvil, estaba Martin Coil. De pie, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, los ojos abiertos, pero sin parpadear. Su piel parecía más pálida de lo normal y sus pupilas estaban dilatadas hasta el punto de que sus ojos eran completamente negros. Reeves avanzó con cautela, apuntando su linterna directamente al rostro del geólogo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, le habló con firmeza. «Doctor Coil, ¿puede oírme?» El geólogo no reaccionó. Su boca estaba entreabierta, su expresión vacía. Algo en su postura no era natural, como si su cuerpo estuviera congelado en el tiempo. Reeves dio un paso más, cuando iba a tocarlo, Coil parpadeó de golpe y abrió la boca. Pero lo que salió de su garganta no fue su voz. Fue un sonido. Un eco distorsionado, como si muchas voces hablaran a la vez desde dentro de su cuerpo. Y luego, con una claridad que hizo que la sangre de todos se helara, el geólogo dijo: «Ya están despiertos». En ese instante, todas las linternas parpadearon al unísono. Un viento helado recorrió el pasillo, aunque no había ninguna corriente de aire en aquella profundidad. Los detectores de movimiento se activaron de golpe, marcando señales en todas direcciones. Pero cuando los soldados levantaron sus armas y escanearon el entorno, no había nada visible. Solo la oscuridad que parecía crecer a su alrededor. Y entonces, en el eco de la cueva, comenzaron los gritos. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Resonaron en la oscuridad de la falla como un eco que no tenía origen ni dirección, una vibración que parecía provenir de las propias paredes de la estructura, haciendo que la piedra pareciera viva, como si algo estuviera despertando bajo su superficie. Los hombres de Sigma 4 se tensaron al instante, levantando sus rifles y apuntando a todas direcciones,
pero la luz de sus linternas apenas servía de algo, la oscuridad no se comportaba de manera normal, absorbía la iluminación en lugar de disiparla, como si estuvieran rodeados de algo más que simple negrura. Reeves intentó contactar con la base una vez más, pero la radio solo devolvía un estático intermitente, interrumpido por lo que parecían susurros distantes, voces que no eran humanas, pronunciando palabras en un idioma que ninguno de ellos reconocía. El geólogo Martín Coil seguía inmóvil en el centro del pasillo, sus ojos completamente negros reflejando los haces de luz en un ángulo imposible. Su boca permanecía abierta, pero no se movía, sin embargo, el eco de su voz seguía reverberando a través de la cueva, como si aún estuviera hablando, aunque sus labios no emitieran sonido. Los soldados dieron un paso atrás, instintivamente formando un perímetro defensivo alrededor del capitán Reeves, quien alzó una mano para mantener la calma mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Uno de los hombres, el cabo Ramírez, hizo un ademán para acercarse a Coil, pero en cuanto puso un pie fuera de la formación, las luces parpadearon violentamente. Por una fracción de segundo, todos vieron algo moverse detrás del geólogo, una sombra alta y delgada que no debería haber estado allí. El detector de movimiento de uno de los soldados comenzó a sonar con un pitido rápido y constante, indicando actividad en múltiples direcciones. Revisaron sus monitores térmicos, pero la imagen era confusa, las siluetas que captaban no tenían una forma definida, eran distorsionadas, como si la luz no pudiera reflejarse correctamente en ellas, como si estuvieran viendo algo que no debía existir en ese plano de realidad. Ramírez, con el pulso acelerado, apuntó su rifle y disparó en dirección a la anomalía sin esperar órdenes. El estruendo de la ráfaga rebotó en las paredes de la grieta. Por un instante, pareció que nada había sucedido, hasta que la figura en la oscuridad se dividió en dos formas más pequeñas y comenzaron a moverse en direcciones opuestas con un movimiento antinatural, como si no estuvieran sujetas a las reglas del espacio y el tiempo. ¿Retirada?, ordenó Reeves con un tono de urgencia que rara vez utilizaba, pero los soldados no necesitaron más indicaciones, dieron media vuelta y comenzaron a retroceder por el pasillo por el que habían llegado, manteniendo sus armas listas mientras las sombras a su alrededor parecían multiplicarse. Las luces parpadearon de nuevo. Por un segundo, el pasillo desapareció, dejando en su lugar un vacío infinito, como si hubieran quedado suspendidos en un espacio sin coordenadas, una grieta entre dimensiones. Entonces, en medio del caos, Coil giró la cabeza en un ángulo imposible y sonrió. Fue una sonrisa grotesca, antinatural, como si su rostro se hubiera estirado más allá de los límites de la anatomía humana, y cuando habló, su voz ya no era la suya, sino la de muchas personas a la vez, superpuestas en un murmullo imposible de comprender. Yao-san. Ya saben que estáis aquí. En ese instante, los detectores de movimiento marcaron actividad directamente detrás de los soldados. Un grito desgarrador perforó el aire cuando uno de ellos, el especialista Owens, fue arrastrado de golpe hacia la oscuridad por una mano que parecía materializarse de la nada. Los demás abrieron fuego en su dirección, pero sus balas atravesaban las figuras sin causar daño, como si estuvieran disparando a algo que no pertenecía del todo a su realidad. Owens desapareció sin dejar rastro, su grito sofocado por el vacío, como si nunca hubiera existido. El pánico se extendió por la unidad mientras corrían por el pasillo, pero la geometría del lugar había cambiado, los muros ya no eran los mismos, el camino que habían recorrido estaba distorsionado, extendiéndose más allá de donde debería estar la salida. Uno de los soldados, Novak, tropezó cuando su bota quedó atrapada en lo que parecía ser una grieta en el suelo que no estaba allí antes. Al mirar hacia abajo, su rostro se desfiguró en una mueca de horror absoluto. La grieta no era roca, era una boca. Una boca gigantesca y oscura, llena de dientes irregulares, que se abría en la misma superficie de la tierra. Antes de que pudiera reaccionar, algo emergió de la grieta y lo envolvió en una negrura líquida, ahogando su grito en cuestión de segundos. El resto de la unidad solo pudo mirar con impotencia antes de que la grieta se cerrara de golpe, tragándose a Novak sin dejar rastro. Reeves apretó los dientes y gritó órdenes de avanzar sin detenerse, pero la desesperación ya estaba instalada en el equipo, sus respiraciones agitadas eran lo único que rompía el silencio además del pitido incesante de los sensores. Grayson miró por encima del hombro mientras corría y vio algo que lo dejó paralizado por un instante, una figura de pie en medio del pasillo, exactamente donde Coil había estado antes, pero ahora con su rostro cambiado,
porque era el suyo. Era el mismo, Elliot Grayson, de pie en la oscuridad, mirándolo fijamente con una expresión vacía y los mismos ojos negros que Coil tenía minutos antes. Y entonces, su doble sonrió y dijo con su propia voz: «Ven a casa». Fue suficiente para quebrarlo. Con el corazón latiéndole en los oídos, giró la cabeza y corrió más rápido que nunca, tratando de ignorar la sensación de que el suelo bajo sus pies se volvía menos estable a cada paso, como si la grieta estuviera viva, como si estuviera reaccionando a su presencia. La salida estaba cerca. O al menos, eso pensaban. Porque cuando finalmente llegaron al punto donde habían descendido, la cuerda de extracción ya no estaba allí. Y en la negrura a su alrededor, los susurros se convirtieron en risas. El vacío sobre sus cabezas era absoluto, un abismo sin fin donde antes había estado la cuerda de extracción. Lo que quedaba del equipo de Sigma 4 se detuvo en seco, con el pecho subiendo y bajando por la adrenalina, sus miradas clavadas en el punto donde debería haber estado su única salida. No había nada. Ningún indicio de que alguna vez hubiese habido una cuerda o un punto de anclaje. Solo piedra negra y un cielo invisible, un techo de sombras que parecía extenderse más allá del límite de su percepción. «Esto no es posible», murmuró el cabo Ramírez, su voz entrecortada, pero nadie pudo responderle porque, en ese instante, los detectores de movimiento volvieron a activarse con un frenesí de pitidos incesantes, marcando señales a su alrededor, demasiadas para ser errores del sistema. Reeves levantó un puño en señal de alto y el equipo entero se pegó contra la pared rocosa, formando un perímetro defensivo con las armas listas. El aire a su alrededor estaba cambiando, vibrando con una frecuencia imperceptible que solo podían sentir en lo más profundo de sus huesos. No estaban solos. Algo los estaba rodeando, observándolos, moviéndose en la oscuridad sin hacer ruido. Ramírez, con la respiración entrecortada, giró su rifle con visión térmica y lo apuntó hacia la dirección del pitido más fuerte. La pantalla del visor mostró lo imposible. Figuras humanoides distorsionadas. Eran altas, demasiado altas para ser humanas. Sus cuerpos no tenían una forma definida, como si la luz luchara por reflejarse en ellas, como si estuvieran hechas de una sustancia que no pertenecía a este mundo. A simple vista no se podían ver, pero en el espectro térmico eran un caos de calor y frío a la vez, fluctuando entre temperaturas imposibles. «Dios santo», susurró Grayson, con el pulso acelerado, y fue entonces cuando una de las criaturas se movió. Ramírez reaccionó al instante y disparó, su rifle escupiendo una ráfaga de fuego directo al centro de la figura más cercana. Las balas la atravesaron sin resistencia, como si no hubiera impactado en nada sólido. Durante un instante, pareció que la criatura había desaparecido, pero entonces ocurrió lo impensable. Se dividió. Allí donde antes había una figura, ahora había dos. Más pequeñas, pero con la misma forma imposible, la misma vibración errática en el aire, la misma sensación de que la realidad misma estaba fallando a su alrededor. «No pueden morir», gritó, pero su voz se perdió en el caos cuando, de repente, todas las formas en la oscuridad se lanzaron contra ellos a la vez. El infierno se desató en un instante. Sigma 4 abrió fuego en todas direcciones, pero las criaturas se movían de manera antinatural, sus cuerpos se doblaban en ángulos que no deberían existir, esquivaban las balas sin esfuerzo, apareciendo y desapareciendo como si se deslizaran entre los pliegues del espacio. Cada vez que impactaban a una, ésta se duplicaba, dividiéndose en versiones más pequeñas de sí misma hasta que la oscuridad entera estuvo plagada de figuras retorcidas, rodeándolos, acercándose, imitándolos. Porque eso era lo peor. No solo los acechaban. Estaban copiándolos. Grayson fue el primero en darse cuenta. Entre el caos de disparos y gritos, vio como una de las criaturas se materializaba a centímetros de él, pero su rostro no era el de un monstruo. Era el suyo. Una réplica exacta de sí mismo, con los ojos negros como el vacío y la misma sonrisa deformada que había visto en Coil. «Ven a casa». Grayson gritó y disparó a quemarropa, pero la bala atravesó su propio reflejo sin efecto. La criatura volvió a duplicarse, y ahora había dos versiones de él mismo mirándolo, sonriendo, acercándose.
La confusión se convirtió en pánico absoluto cuando otro de los soldados, Kowalski, gritó con horror y cayó de rodillas. Su rifle resbaló de sus manos mientras miraba fijamente al frente con los ojos desencajados. Reeves giró la cabeza para ver que lo había dejado así, y su estómago se encogió. La criatura frente a Kowalski había tomado la forma de su esposa. «Bobby, vuelve a casa», dijo la réplica con una voz dulce y amorosa, pero con un tono ligeramente equivocado, como si alguien estuviera imitando la entonación humana sin comprenderla del todo. Kowalski jadeó, completamente quebrado, y en ese instante la criatura se lanzó sobre él. Nadie pudo hacer nada. Sus gritos se convirtieron en un eco distorsionado cuando la criatura lo absorbió en su propio cuerpo, envolviéndolo en una sombra líquida que lo devoró por completo en cuestión de segundos. Cuando la oscuridad se disipó, él ya no estaba. Como si nunca hubiera existido. Fue el detonante que quebró la disciplina de la unidad. Los soldados corrieron en todas direcciones, disparando al vacío sin saber hacia dónde huir. Reeves trató de recuperar el control, pero entonces vio algo que lo dejó paralizado por primera vez en toda su vida. Una de las criaturas había tomado la forma de su madre. Estaba de pie en medio de la cueva, sonriendo con ternura, con la misma ropa que recordaba de su infancia. Era perfecta. Cada detalle, cada arruga, cada rasgo idéntico a la última vez que la había visto. «Mi niño», susurró la criatura, abriendo los brazos. «Ven conmigo». Reeves sintió que sus piernas no respondían. Sintió que algo tiraba de él, una nostalgia brutal, un anhelo primitivo que le decía que bajara el arma y fuera hacia ella. Pero en su interior, sabía que no era real. Con todas sus fuerzas, apretó los dientes y disparó. La bala atravesó la figura sin efecto, pero esta vez, la criatura no se duplicó. En su lugar, dejó de imitar. La piel de su madre se derritió como cera caliente. Su rostro se deformó, su carne se separó en capas, revelando lo que había debajo. Y entonces, por primera vez, las vio. No eran sombras. No eran espectros. Eran algo mucho peor. Criaturas sin rostro, con cuerpos que no pertenecían a esta realidad, seres que parecían haber estado esperando en la grieta desde mucho antes de que la humanidad existiera. Ellos no vinieron de ningún lugar. Siempre habían estado allí. Reeves gritó la orden de retirada con desesperación, pero cuando giró para correr, algo lo golpeó con fuerza en el pecho. Su visión se nubló. Cayó de espaldas. Y en el instante en que su cabeza tocó el suelo, vio la grieta abriéndose bajo él, una boca oscura que lo tragaba todo. Y luego, todo se volvió negro. La oscuridad lo devoró todo. Reeves sintió que caía, pero no en un sentido convencional, no había gravedad ni dirección, solo la sensación de que su cuerpo era arrastrado hacia un abismo sin fondo, un lugar más allá del entendimiento. Quiso gritar, pero el sonido quedó atrapado en su garganta, absorbido por un vacío que no solo silenciaba el ruido, sino la existencia misma. En ese instante, supo que iba a morir. Pero no murió. Porque de repente, despertó. El aire entró de golpe en sus pulmones, como si hubiera estado ahogándose y acabara de emerger de las profundidades de un océano invisible. Se incorporó bruscamente, jadeando y temblando, con la mente en caos, sin entender qué había sucedido. Estaba tumbado en el suelo, su uniforme sucio y rasgado, el cuerpo cubierto de una sustancia oscura y pegajosa que no era sangre ni barro. Su rifle ya no estaba, su casco tampoco, y la radio en su pecho emitía un estático intermitente, como si intentara conectar con una señal que no existía. No estaba en la falla. Estaba en medio de un bosque. Los árboles se alzaban a su alrededor como figuras deformes, retorcidos en ángulos que parecían imitar los movimientos imposibles de las criaturas que había visto en la grieta. El aire estaba denso, cargado de un silencio antinatural que hacía que todo pareciera irreal. Miró sus manos y notó que estaban temblando, pero no de frío ni de miedo, sino de algo más profundo, algo que le decía que su cuerpo ya no era el mismo. Forzó sus pensamientos a reorganizarse. ¿Dónde estaban los demás? Se puso de pie con dificultad, tambaleándose como si hubiera olvidado cómo funcionaban sus piernas. Miró a su alrededor,
pero no había señales de Sigma 4. Solo él. Solo los árboles deformes, el suelo cubierto de un musgo negruzco que parecía moverse sutilmente cada vez que parpadeaba, y el cielo no estaba bien. No había estrellas, no había luna, solo un vacío de color grisáceo que pulsaba levemente, como si fuera algo vivo, respirando. Intentó recordar. La falla. Las criaturas. Los susurros. La cosa que se hizo pasar por su madre. La grieta abriéndose bajo él. Nada después de eso. Como si su memoria hubiese sido arrancada de golpe. Como si alguien la hubiera borrado. Y entonces, algo cambió. El aire tembló. Un crujido en el bosque. Algo se movía entre los árboles. Reeves sintió un instinto primitivo de huir, pero su cuerpo no reaccionó a tiempo. Una figura emergió de entre los troncos. Era alta, con los movimientos rígidos pero fluidos a la vez, una contradicción imposible. Su piel no reflejaba la luz correctamente, como si estuviera hecha del mismo material que las sombras en la grieta. No tenía rostro, pero su cabeza se giró en su dirección como si lo estuviera mirando directamente. Y luego, habló. Sargento Elliot Grayson. La voz no era la suya. Era un ensamblaje de tonos, un eco de múltiples registros apilados uno sobre otro, como si muchas bocas hablaran al mismo tiempo desde diferentes puntos en el espacio. Reeves sintió que su mente se fragmentaba por un instante, como si su propio nombre no le perteneciera más. Y entonces, la figura se acercó. Los músculos de Reeves finalmente reaccionaron y echó a correr, sin importarle en qué dirección, sin importarle si estaba yendo en círculos, solo necesitaba huir. La criatura no hizo ningún sonido al moverse, pero sabía que lo estaba siguiendo. No con pasos, no con saltos, sino con una presencia que se sentía pegada a su espalda aunque no pudiera verla. Corrió hasta que su cuerpo no pudo más, hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas cedieron bajo su propio peso, cayendo de rodillas en medio de un claro. Fue entonces cuando lo vio. Luces. Luces de helicópteros. Parpadeando en la distancia, recortándose contra el cielo muerto como una última señal de esperanza. Intentó gritar, pero su voz era apenas un susurro ahogado. Se obligó a levantarse, tambaleándose, sintiendo que cada paso era como caminar sobre arena movediza, como si la realidad misma intentara absorberlo de vuelta a la falla. Los focos de los helicópteros lo encontraron en cuestión de segundos. Una voz resonó en un altavoz, pero Reeves no pudo procesar las palabras. Todo se volvió borroso cuando vio las siluetas de soldados descender de las aeronaves, moviéndose con rapidez, armas en alto, asegurando la zona como si ya supieran que algo más estaba allí. Como si hubieran estado esperándolo. Alguien lo agarró por los hombros y lo obligó a mirarlo directamente. Un hombre con uniforme negro. Sin insignias. Sin nombre. Solo un rostro inexpresivo que no mostraba ni sorpresa ni preocupación. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí?, preguntó el hombre. Reeves parpadeó. Intentó responder, pero su boca no emitió sonido. ¿Cuánto tiempo? ¿Horas? ¿Días? ¿Años? No tenía idea. Antes de que pudiera intentar encontrar las palabras, sintió un pinchazo en el cuello. Frío. Todo se volvió negro otra vez. El encubrimiento. Cuando volvió en sí, estaba en una habitación blanca, impoluta, con luces frías brillando sobre su cabeza. No había ventanas. Estaba acostado en una camilla, atado de muñecas y tobillos con correas de cuero. Su uniforme había sido reemplazado por una bata gris sin identificación. Intentó moverse, pero su cuerpo seguía entumecido. Ya está despierto. La voz provenía de un hombre de traje oscuro, de pie en la esquina de la habitación, observándolo con calma. No tenía una libreta ni un grabador, no había necesidad. Todo lo que pasaba en esa habitación estaba siendo registrado de alguna manera. Dígame, Sargento Grayson. El hombre entrecerró los ojos, como si estuviera evaluándolo. ¿Qué fue lo que vio en la falla? Grayson.
Lo llamaron Grayson. Pero él no era Grayson. Él era Reeves. Oh no. El caos en su mente se intensificó. Fragmentos de memoria se superponían, imágenes distorsionadas de su propio rostro reflejado en las criaturas, de la grieta devorándolo, de su madre sonriéndole con una boca que no era humana. ¿Quién era él realmente? No son de aquí. No vinieron, siempre estuvieron. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. El hombre de traje no reaccionó. Solo lo miró por unos segundos más, luego se giró hacia la puerta y la abrió. Ya no es útil. El sonido de pasos resonó en el pasillo cuando se marchó, dejando a Reeves, o Grayson, o quien fuera ahora, solo en la habitación blanca. Y entonces, en el reflejo del espejo de la pared, vio algo que lo hizo contener la respiración. Su reflejo lo estaba mirando. Pero no se movía como él. Y entonces, sonrió. El reflejo en el espejo lo miraba fijamente, con los mismos ojos, la misma expresión, pero algo estaba mal. No parpadeaba, no respiraba, no seguía sus movimientos al instante, como si hubiera un leve retraso, un pequeño desajuste en la sincronización de su propia existencia. Reeves, o Grayson, o quien fuera ahora, no pudo hacer otra cosa que quedarse helado en la camilla, sintiendo como su pulso se aceleraba mientras la figura en el espejo lentamente comenzaba a sonreír, una sonrisa que no era natural, una expresión que parecía aprendida en lugar de sentida. Intentó moverse, pero las correas en sus muñecas y tobillos lo mantenían en su lugar. El aire en la habitación cambió. Se volvió más denso, más cargado, como si algo invisible estuviera llenando el espacio con una presencia que no pertenecía allí. El reflejo inclinó la cabeza en un ángulo imposible, observándolo con curiosidad, con algo que no era humano, pero intentaba parecerlo. Y luego, sin que su boca se moviera, escuchó su propia voz dentro de su cabeza. No eres tú. Las luces parpadearon violentamente, por un instante, el espejo dejó de reflejarlo a él. Mostró otra cosa. Algo alto, oscuro, sin rostro, pero con su misma silueta, con su misma forma, como si hubiera estado mirándolo desde el otro lado del cristal todo ese tiempo. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. No pudo gritar. Porque antes de que su mente pudiera reaccionar, la puerta de la habitación se abrió de golpe y dos hombres de uniforme negro entraron con rapidez, seguidos por el sujeto de traje que lo había interrogado antes. La visión en el espejo desapareció al instante. Como si nunca hubiera estado allí. Uno de los hombres inyectó algo en su brazo sin decir una palabra. La frialdad del líquido recorrió sus venas en segundos y el mundo se tornó borroso, distante, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Su visión se oscureció, pero antes de perder la conciencia, escuchó la última frase del hombre de traje. El proceso de transferencia está incompleto. Desháganse de él. Y entonces, todo se fue a negro. La pantalla de la computadora parpadeó con un leve brillo azulado iluminando la sala mientras revisaba por enésima vez el expediente que le habían enviado. La falla de Hudson. Unidad Sigma, 4. El único sobreviviente. Todo el documento estaba lleno de información contradictoria, de detalles que no encajaban, de referencias a cosas que no deberían existir. Durante años había trabajado en inteligencia, había visto informes sobre experimentos encubiertos, sobre desapariciones inexplicables, sobre incidentes que se archivaban bajo niveles de seguridad extremos, pero esto era diferente. Me incliné hacia adelante, repasando la última página del informe, la parte que lo había inquietado desde el momento en que abrí el sobre anónimo. El proceso de transferencia está incompleto. Desháganse de él. ¿Transferencia? ¿De qué hablaban? ¿Qué le hicieron al sargento Elliot Grayson? Tomé un trago de café frío, sintiendo como la paranoia se instalaba en mi pecho. Algo en este caso no tenía sentido, algo me estaba devorando desde adentro, como si el simple hecho de leer sobre la falla de Hudson fuera suficiente para despertar una parte de mi mente que me decía, detente, pero no podía. No quería. Saqué mi libreta de anotaciones y escribí con letra firme,
Si Grayson sobrevivió, ¿dónde está ahora? El informe decía que fue llevado a un centro de contención clasificado, pero no especificaba cuál. No había menciones de su ubicación después del 17 de octubre de 1986. Era como si hubiera desaparecido. Crucé los brazos y cerré los ojos por un instante, tratando de conectar los puntos. Si lo que decía el expediente era cierto, Grayson fue el único que escapó de la falla, pero no salió siendo el mismo. Algo le hicieron, algo intentaron transferir, algo que los oficiales de inteligencia no quisieron dejar con vida. ¿Era posible que lo hubieran eliminado para encubrir lo que realmente ocurrió en la grieta? Pero si era así, entonces, ¿quién le envió este informe? El pensamiento me golpeó como un balde de agua helada. Si toda la información era ultrasecreta, si todo estaba bajo el control del gobierno, ¿cómo alguien había conseguido este expediente y por qué se lo enviaron precisamente a él? Giré en mi silla y revisé el sobre. No había dirección de remitente, solo una caligrafía apresurada con una nota que no dejaba de repetirse en su cabeza. La falla no es natural. Y no es la única. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras decidí ir a la computadora a hacer lo que mejor sabía hacer, rastrear información. Abrí una conexión segura y comencé a buscar en bases de datos no oficiales, en foros de teorías conspirativas, en archivos clasificados que había conseguido durante su tiempo en inteligencia. Pasaron horas y mi café se enfrió por completo, pero finalmente encontré algo. Un nombre. Elliot Grayson, ubicación desconocida. Declarado muerto en 1987. Muerto. Pero sin registros. Fruncí el ceño y seguí tirando del hilo, pero cuanto más investigaba, más inconsistencias encontraba. Registros alterados, archivos desaparecidos, testigos que murieron en circunstancias extrañas. Alguien se estaba asegurando de que nadie siguiera este caso. Y entonces, encontré la primera pista real. Una grabación de una llamada interceptada en 1993. El archivo de audio estaba corrupto, lleno de interferencias, pero podía distinguirse una voz al otro lado de la línea. Una voz quebrada, nerviosa, jadeante. No puedo esconderme más. Ellos ya me encontraron. La otra persona en la línea preguntó algo, pero el audio estaba dañado. La respuesta llegó después de un silencio prolongado, un susurro apenas audible que me ponía los pelos de punta. No son de aquí. No vinieron, siempre estuvieron. Me quedé inmóvil, sintiendo como mi respiración se volvía irregular. Era la misma frase que Grayson había repetido cuando lo encontraron. Pero esta grabación era de 7 años después de su supuesta muerte. Mi pulso se aceleró mientras revisaba los metadatos de la llamada. Fue rastreada a una cabina telefónica en Montana, cerca de la falla de Hudson. Sentí que algo dentro de mí se rompía, una parte de mi instinto decía que cerrara todo, que quemara los papeles, que olvidara lo que acababa de descubrir. Pero otra parte, una más profunda, más irracional, que siguiera adelante, que buscara respuestas. Porque si Grayson estaba vivo después de 1987, ¿dónde estaba ahora? Y lo más importante, ¿era realmente Grayson? No dormí esa noche. Me quedé sentado en el escritorio, con la mirada fija en la pantalla de la computadora, repasando una y otra vez los datos de la llamada interceptada. Elliot Grayson. Muerto en 1987, pero con una grabación suya en 1993. Una llamada que nunca debió existir. Mi mente iba a 1000 por hora, conectando piezas sueltas, tratando de encontrar sentido a algo que se resistía a cualquier explicación lógica. El gobierno lo había declarado muerto, pero él había seguido hablando. Y lo más perturbador de todo era lo que había dicho. No son de aquí. No vinieron, siempre estuvieron. Las mismas palabras que repitió después de que lo encontraron en el bosque. Las mismas palabras que estaban registradas en el expediente clasificado de Sigma 4. Como si fuera un mensaje programado. Como si alguien, o algo, hubiera dejado esa frase incrustada en su mente como un eco imposible de borrar. Masajeé mis sienes y miré el reloj.
4:12 de la madrugada. Si quería seguir con vida, necesitaba ser más cuidadoso. Alguien me había enviado ese archivo por una razón, pero si el gobierno aún estaba involucrado, lo más probable era que ya estuvieran vigilando. Tomé el portátil y desconecté el internet antes de seguir indagando. No podía arriesgarme a que rastrearan la actividad. Pero había algo que podía hacer. Revisé la cabina telefónica desde donde se había hecho la llamada en 1993. Estaba en un pequeño pueblo de Montana, a unos 30 kilómetros de la falla de Hudson. Un lugar olvidado en los mapas, sin registros recientes de actividad. Pero lo más interesante era que no había sido demolida. Seguía allí, en una intersección de carretera poco transitada. Eso significaba que si Grayson había estado allí, alguien en ese pueblo debía haberlo visto. Abrí la base de datos privada y comencé a rastrear registros. Si alguien desaparece, siempre deja huellas. Y entonces, después de una hora de búsqueda, encontré algo. Un informe policial de 1993. Fecha, 22 de noviembre de 1993. Lugar, cabina telefónica, a las afueras de Deer Hollow, Montana. Descripción, un hombre de complexión delgada, cabello corto y rubio, con ropa en mal estado, fue visto realizando múltiples llamadas desde la cabina. Los testigos afirman que parecía desorientado, nervioso y extremadamente paranoico. No tenía identificación ni pertenencias. Se fue caminando en dirección a los bosques del este y nunca volvió a ser visto. Motivo del informe: el dueño de una gasolinera cercana llamó a la policía al notar que el hombre se quedó hablando solo en la cabina durante más de 2 horas. Tragué saliva. No hablaba solo. Hablaba con algo que nadie más podía escuchar. Los oficiales llegaron al lugar, pero para cuando lo hicieron, el hombre ya había desaparecido. No encontraron huellas ni rastros de que alguien hubiera estado allí, solo el teléfono descolgado y una extraña estática en la línea, como si la llamada nunca hubiera terminado. Si ese hombre era Elliot Grayson, entonces significa que sobrevivió, pero algo no estaba bien con él. Respiré hondo y tomé una decisión. Si quería respuestas, tenía que encontrarlo. O al menos, encontrar a alguien que lo hubiera visto. Cogí el teléfono, activé una red privada y marqué un número que no había usado en años. Un viejo contacto. Alguien que aún trabajaba en la sombra. Después de varios tonos, una voz áspera respondió. No es un buen momento, Mercer. Voy a ser rápido. Necesito un rastreo de un sujeto desaparecido en Montana. Nombre, Elliot Grayson. Última ubicación conocida, Deer Hollow, 1993. Un silencio prolongado al otro lado de la línea. Luego, un suspiro. Estás cavando donde no debes. Dime algo que no sepa. Escucha, no sé qué demonios estás investigando, pero si ese nombre apareció en tus archivos, deberías olvidarlo. No hay registros oficiales de su existencia. Solo sombras. Si no existe, ¿por qué alguien trató de borrarlo? La voz al otro lado guardó silencio otra vez. Luego, un sonido de tecleo. Te enviaré lo que pueda encontrar. Pero si me preguntan, no sabes de mí. La llamada se cortó. Dejé el teléfono a un lado y esperé. No pasó ni media hora antes de que un mensaje cifrado llegara al correo. Abrí el archivo con cautela, esperando ver documentos antiguos, tal vez un par de referencias en bases de datos secretas. Pero lo que encontré me dejó helado. Una grabación. Un archivo de audio con fecha del día anterior. Lo reproduje con las manos temblorosas. Al principio, solo se escuchaba viento. Luego, pasos en la grava. Y después, una respiración entrecortada. Una voz quebrada, jadeante, con un tono de desesperación absoluta. Sé que me están escuchando. Mi corazón se detuvo. No queda mucho tiempo. He intentado esconderme, pero ellos siempre me encuentran. No puedes confiar en lo que ves. No puedes confiar en lo que recuerdas.
Un ruido de interferencia interrumpió la grabación. ¿Ellos? Ellos no son lo que dicen ser. El sonido del viento aumentó, como si la persona que hablaba estuviera al aire libre, en un campo abierto. Luego, la voz bajó a un susurro. Si recibes este mensaje, significa que ya te están mirando. Contuve inconscientemente la respiración, sintiendo una presión en el pecho. Algo en su instinto me decía que esa voz pertenecía a Grayson. Pero entonces, justo antes de que la grabación terminara, hubo una última frase. Una voz superpuesta. No era la de Grayson. Era algo más. Algo que sonaba demasiado parecido a su propia voz. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Ven a casa, Daniel. La grabación se cortó. El aire en la habitación se sintió pesado, opresivo, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, observándome. Mis dedos se quedaron congelados sobre el teclado, incapaz de moverlos, incapaz de reaccionar. Y luego, en la esquina de su pantalla, vi algo que no había notado antes. La grabación no había sido enviada desde una base de datos. No tenía remitente. Había aparecido sola en su bandeja de entrada. Y entonces, la luz del escritorio parpadeó. Y el teléfono vibró con una nueva notificación. Un mensaje. Sin número. Sin contacto. Solo 3 palabras. No mires atrás. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No estaba solo en la habitación. El mensaje seguía parpadeando en la pantalla del teléfono, 3 palabras sin número de remitente, sin historial de conversación, sin ninguna pista de cómo había llegado hasta allí. No mires atrás. Un instinto primitivo me gritaba que hiciera exactamente lo que el mensaje le advertía que no hiciera, que girara la cabeza y comprobara que estaba solo en la habitación, que la sensación de un par de ojos perforándome la nuca era solo producto del miedo y la paranoia, pero mi entrenamiento le decía lo contrario, le decía que si alguien o algo había conseguido llegar hasta aquí, significaba que ya no estaba seguro. Respiré hondo, obligando a mi pulso a estabilizarse, moví lentamente el cursor del ratón y cerré la grabación de audio, sin apartar la vista de la pantalla como si mantener su atención fija en ella pudiera evitar que lo que fuera que estaba en la habitación se hiciera real. Pensar de forma irracional era el primer paso para perder la cordura y lo sabía mejor que nadie. Pero entonces, las luces parpadearon por segunda vez y esta vez no fue un fallo común, no fue una simple oscilación en la intensidad de la bombilla. Fue un parpadeo lento, como si algo hubiera cubierto la luz por un instante, como si algo hubiera pasado por delante. No podía quedarme ahí. Si mi ubicación había sido comprometida, pese a todas las precauciones, no tenía tiempo de seguir atando cabos sentado frente a la pantalla de la computadora. Tenía que moverme. Tomé el teléfono sin mirar el mensaje otra vez, cerró el portátil y lo metí en una mochila junto con la libreta de anotaciones, la bereta y una grabadora de voz portátil. Algo dentro de mí le decía que necesitaría registrar todo lo que ocurriera a partir de este momento porque si alguien más llegaba a encontrar mi cuerpo, si desaparecía sin dejar rastro como los hombres de Sigma 4, alguien tenía que saber lo que realmente estaba pasando. Me dirigí a la puerta del apartamento sin encender más luces, tratando de controlar mi respiración mientras la otra mano se deslizaba hasta la empuñadura de la pistola, no porque pensase que serviría contra lo que sea que estaba ocurriendo, sino porque aferrarse a algo real, algo tangible, ayudaba a no perder la concentración. Giré la perilla con lentitud, evitando que la madera crujiera, abrí la puerta solo lo suficiente para asomar la cabeza y escanear el pasillo. Vacío. O al menos, eso parecía. Algo no estaba bien. El aire tenía una textura distinta, un leve zumbido eléctrico que no estaba ahí antes. Como la interferencia en una radio vieja, como la estática en una señal perdida. Salí al pasillo sin hacer ruido y cerré la puerta detrás de él, avanzando con pasos calculados hasta las escaleras en lugar de tomar el ascensor. Cada fibra de mi ser decía que evitara cualquier espacio cerrado donde pudiera quedar atrapado. Descendí los escalones con el pulso firme, atento a cualquier cambio en el ambiente, cualquier sombra fuera de lugar, cualquier sonido que no encajara. Nada.
Pero cuando llegué a la planta baja y empujé la puerta de salida hacia la calle, sentí que algo se rompía en la realidad. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando di cuenta de que la ciudad estaba demasiado silenciosa. No había coches, no había voces, no había viento. Solo un vacío opresivo, como si todo estuviera detenido en el tiempo. Las luces de las farolas parpadeaban a un ritmo irregular, proyectando sombras que parecían moverse ligeramente cuando no las miraba directamente. Avancé por la acera con paso firme, ignorando la sensación de que algo me observaba desde los edificios vacíos. Su plan era claro: subir a mi vehículo y salir de la ciudad antes de que fuera demasiado tarde, dirigirme a Montana, seguir la única pista que tenía sobre Grayson y descubrir qué demonios estaba pasando. Pero cuando doblé la esquina y llegué al estacionamiento donde había dejado su coche, algo me detuvo en seco. Al otro lado de la calle, de pie bajo una farola parpadeante, había alguien. Era un hombre. O al menos, tenía la forma de un hombre. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí. Mirando. Sentí que mi cuerpo se tensaba como un resorte a punto de romperse. Mi mano se deslizó hasta la pistola sin sacar el seguro todavía, esperando que aquel extraño reaccionara de alguna forma, que hiciera algo que indicara que era solo una persona normal y no lo que temía. Pero no lo hizo. Y entonces, la farola sobre su cabeza parpadeó una vez más. Por un breve instante, el rostro del hombre desapareció. No tenía cara. Era una silueta sin ojos, sin boca, sin expresión. Como si alguien hubiera borrado sus rasgos. Di un paso atrás, mi respiración entrecortada, con la mente gritando que corriera, pero con las piernas negándose a responder. El hombre inclinó la cabeza. No de forma natural, no como una persona haría al analizar algo. Fue un movimiento mecánico, quebrado, como si estuviera imitando una acción sin entender su significado. Y luego, habló. Daniel Mercer. El sonido de su propio nombre en esa voz me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era una voz normal. Era un eco distorsionado, como si muchas personas estuvieran pronunciándolo a la vez desde diferentes puntos de la calle, desde las ventanas oscuras de los edificios, desde el suelo mismo. Como si la ciudad entera supiera quién era. Desenfundé el arma en un solo movimiento, apuntando directo al centro del torso de la figura. No te acerques. El hombre no se movió. No mires atrás. Mi sangre se heló en las venas. Era el mensaje. Las mismas palabras del mensaje. Y entonces, algo cambió. Las luces de las farolas comenzaron a fallar una por una en secuencia, avanzando hacia mí como un dominó de sombras que se desplegaban en la calle, apagando todo a su paso. Algo venía. Algo que no podía ver todavía pero que su instinto reconocía como puro peligro. El hombre sin rostro inclinó la cabeza una vez más. Ya te encontraron. Y en el instante en que la última luz de la calle se apagó, corrí. No me quedé a ver qué pasaba cuando la oscuridad me alcanzase. No me giré para comprobar si el hombre me seguía. No miré atrás. Solo corrí con todas mis fuerzas hasta el coche, sintiendo como el aire se volvía más pesado a su alrededor, como los edificios parecían estirarse en su visión periférica, como si la ciudad misma estuviera cambiando. Cuando llegué al vehículo, abrí la puerta de un tirón, encendí el motor y pisé el acelerador sin ni siquiera ponerme el cinturón, sin mirar los espejos retrovisores, sin mirar el reflejo en las ventanas, sin mirar nada más que la carretera frente a mí. Porque si lo hacía, tenía la certeza absoluta de que vería algo que no debía ver. Y mientras me alejaba de la ciudad a toda velocidad, con el corazón latiendo en los oídos y las manos aferradas al volante, supe que había cruzado un punto sin retorno. Ya no era un investigador buscando respuestas. Ahora, él también era parte del expediente. El motor rugía mientras pisaba el acelerador a fondo, el velocímetro superaba la velocidad de la vía, pero no me importaba. Solo quería alejarme lo más rápido posible de la ciudad, de la figura sin rostro, de la oscuridad que casi me había engullido. Sentía el latido en las sienes como un tambor de guerra mientras los nudillos se volvían blancos de tanto apretar el volante. Mi respiración era irregular, entrecortada, como si mi cuerpo estuviera tratando de procesar la descarga de adrenalina que
Aún lo mantenía en estado de alerta. La carretera se extendía frente a mí como una cicatriz de asfalto en la noche, bordeada por árboles altos que parecían inclinarse ligeramente hacia la vía, como si me observaran en silencio. No había autos, no había señales de vida, solo el sonido del viento cortando el aire y la sensación de que algo me seguía, aunque sabía que no debía mirar atrás. El mensaje en el teléfono seguía allí, la pantalla parpadeando con las palabras que habían llegado sin remitente, sin contexto, sin explicación lógica: no mires atrás. El problema era que ahora sabía que no era una advertencia cualquiera, no era un mensaje anónimo de un hacker o una broma de mal gusto, era un hecho, una instrucción de supervivencia. Lo que había visto en la calle, lo que había sentido en ese pasillo de sombras que me rodeó cuando apagaron las luces, no era humano. El miedo era un veneno lento que se filtraba en mi mente, nublando el juicio, pero mi instinto de agente de inteligencia me obligó a calmarme, a respirar hondo y priorizar los siguientes pasos. Tenía una pista, tenía una dirección: Deer Hollow, Montana, el pueblo cercano a la falla de Hudson donde la última señal de Grayson había sido rastreada. Si quería respuestas, tenía que llegar allí antes de que me encontraran, si es que ya no me estaban siguiendo. Ajusté el retrovisor sin querer y por un instante, mi propia imagen lo miró fijamente. El corazón me dio un vuelco, mis manos sudaban sobre el volante mientras el reflejo en el espejo parecía quedarse inmóvil, sin seguir exactamente mis movimientos, con los ojos ligeramente más oscuros de lo normal, una diferencia sutil, mínima, pero suficiente para saber que algo no estaba bien. Aparté la vista de inmediato, forzándome a concentrarme en la carretera, porque si miraba demasiado, si prestaba demasiada atención, podría notar algo que mi mente no estaba preparada para entender. Tenía que actuar rápido. Si lo que había encontrado hasta ahora era real, si lo que decía el expediente de Sigma 4 era cierto, entonces la falla no era solo un accidente geológico, sino algo mucho peor. Y no era la única, había más. Encendí la radio buscando una estación, algo que me ayude a aferrarme a la normalidad, pero lo único que obtuve fue estática, un zumbido bajo que parecía un murmullo lejano, como si alguien hablara desde el otro lado de la frecuencia pero sin que las palabras pudieran distinguirse del todo. Cambié de estación, lo intenté varias veces sin éxito, hasta que, de repente, la estática cesó. Una voz habló. «Sabes que ya es tarde, Mercer». Pisé el freno de golpe. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante mientras los neumáticos rechinaban contra el asfalto y el coche se detuvo en seco en medio de la carretera. Mi pecho subía y bajaba agitado mientras mi mano temblaba sobre la perilla del volumen. El silencio dentro del vehículo se volvió ensordecedor. No había interferencia, no había señal, solo un canal de radio que nunca había sintonizado y una voz que me llamaba por mi nombre. «Sigues buscando algo que no deberías». Era una voz distorsionada, mecánica, con un eco hueco que no pertenecía a una garganta humana. Sentí un escalofrío recorrer mi columna cuando un golpe seco retumbó contra la parte trasera del auto, como si algo hubiera chocado contra el maletero. No. No iba a mirar. Apreté los dientes, mis manos aferradas al volante con la piel fría. La radio crujió con una interferencia áspera y la voz habló una última vez antes de que todo volviera a convertirse en estática. «No vas a llegar a Montana». Y entonces, la radio murió. Golpeé el volante con frustración y pisé el acelerador, dejando que el motor rugiera y tragándome el miedo que subía por la garganta. No me detendría, no iba a permitir que me quebraran, no ahora. Mantuve la velocidad constante durante las siguientes 2 horas sin detenerme ni una sola vez, con la vista fija en la carretera, sintiendo que los árboles parecían más densos a medida que me adentraba en caminos menos transitados, como si la naturaleza misma intentara ocultar lo que había más adelante. Finalmente, cuando el marcador de combustible bajó peligrosamente, divisé una estación de servicio. Aparqué y apagué el motor. El lugar estaba casi desierto, apenas iluminado por 2 postes de luz y un pequeño cartel de neón que parpadeaba con la palabra «abierto». La tienda parecía sacada de otra época, con estantes viejos y una única persona detrás del mostrador, un anciano de piel curtida que me observó con una mirada inexpresiva cuando entré. Me acerqué sin rodeos y dejé un billete sobre el mostrador. «Tanque lleno». El anciano no dijo nada, solo asintió lentamente y tomó el dinero. Pero justo cuando iba a girarme para salir, el hombre abrió la boca. «No deberías estar aquí». Me detuve en seco. «¿Disculpe?».
El anciano me miró con ojos cansados, luego bajó la voz y se inclinó ligeramente hacia mí. Si vas a Deer Hollow, vete antes de que oscurezca. Los latidos en mi pecho se hicieron más pesados, sentí como un sudor frío le recorría la nuca mientras observaba al hombre con atención. ¿Por qué? El anciano pareció pensarlo por un momento, luego desvió la mirada hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Porque la última persona que pasó por aquí preguntando por ese pueblo, nunca regresó. Sentí un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, el anciano se giró y se perdió en la parte trasera de la tienda, dejándome solo en medio de los estantes polvorientos. Salí de inmediato, con la sensación de que el aire a mi alrededor era más pesado que antes, llené el tanque sin perder más tiempo, me senté tras el volante y respiré hondo, mirando el camino que se extendía al frente. Deer Hollow estaba a menos de una hora. No tenía opción. Si quería respuestas, tenía que seguir adelante. Arranqué el motor y pisé el acelerador, dejando atrás la gasolinera y la advertencia del anciano. El camino hacia Deer Hollow se estrechaba a medida que avanzaba, la carretera estaba en mal estado, con grietas que se extendían como venas en el asfalto y curvas cerradas que parecían alargarse más de lo que deberían. Mantenía ambas manos firmes en el volante, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en la carretera. Mi mente estaba llena de preguntas pero también de advertencias, la voz en la radio, el mensaje en el teléfono, el anciano de la gasolinera, todo apuntaba a lo mismo, no debía estar aquí. Pero ya no podía detenerme, no después de haber llegado tan lejos. El cielo se había oscurecido por completo, la noche era espesa, más de lo que debería ser, no había luna, no había estrellas, solo una negrura opaca y profunda que se extendía sobre mi cabeza como un manto artificial. El camino seguía recto pero tenía la sensación de que se movía en círculos, los árboles parecían idénticos cada vez que pasaba junto a ellos, como si estuviera atrapado en un bucle. Sacudí la cabeza y miré el GPS en mi teléfono pero la pantalla estaba en blanco, sin señal, como si el lugar en el que estaba no existiera en ningún mapa. Pisé el acelerador, sintiendo la incomodidad en mi pecho crecer, no era solo paranoia, algo estaba mal, algo estaba torcido en la realidad misma, y entonces, las luces del coche parpadearon. Un escalofrío recorrió mi espalda, el reflejo en el parabrisas se distorsionó por un instante, como si el rostro hubiera cambiado en un microsegundo, como si los rasgos no encajaran del todo. Solté una maldición entre dientes y golpeé el tablero con la palma de la mano, las luces volvieron, pero el motor pareció fallar por una fracción de segundo, algo estaba interfiriendo con la electricidad. Y entonces, los faros iluminaron algo en la carretera. Reaccioné de inmediato y pisé el freno con todas mis fuerzas, el coche derrapó, los neumáticos chirriaron sobre el asfalto y el vehículo se detuvo a pocos metros de lo que parecía ser un bloqueo improvisado. 4 camionetas negras atravesadas en medio del camino, sin placas, con los vidrios polarizados y los motores apagados, pero no estaban abandonadas. Había hombres. Figuras con trajes oscuros, de pie en la carretera, sin moverse, sin hablar, esperándome. Sabían que venía. Sentí el corazón golpear mi pecho como un martillo, era una emboscada. El gobierno. Mi mente trabajó rápido, no había duda de que me habían estado siguiendo desde el momento en que recibí el expediente, pero lo que no entendía era por qué habían esperado hasta ahora para interceptarme. No tenía tiempo para pensar, llevé la mano a la vereta y la deslicé de su funda con cuidado mientras miraba por el espejo retrovisor, nadie detrás, solo el bosque y la carretera desierta. El silencio era absoluto. Y entonces, una de las puertas de las camionetas se abrió. Un hombre salió, vestido con un traje negro impecable, con el cabello bien peinado y una expresión neutral, como si estuviera a punto de cerrar un trato de negocios en lugar de estar bloqueando el paso de alguien en medio de una carretera vacía. Caminó lentamente hacia mi vehículo, con las manos en los bolsillos, sin prisa, sin miedo, como si ya supiera lo que iba a pasar. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Apreté la pistola con más fuerza. El hombre se detuvo a un par de metros del capó y se inclinó levemente hacia la ventanilla, aunque no demasiado, como si evitara ver su reflejo en el cristal. Y entonces, habló. Baje del vehículo, señor Mercer. Su voz era tranquila, perfectamente medida, sin hostilidad,
pero con una autoridad que dejaba claro que no estaba haciendo una petición. No me moví, mi dedo estaba en el gatillo, calculando mentalmente la distancia, la cantidad de hombres armados, el tiempo que tendría antes de que me abatieran si intentaba huir. ¿Quiénes son? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. El hombre sonrió levemente, pero sus ojos permanecieron fríos. Alguien que intenta salvarle la vida. Sentí un nudo en el estómago, algo en la forma en la que lo dijo me heló la sangre. ¿Salvarme de qué? El hombre inclinó la cabeza con un gesto casi paternal. De usted mismo. Las palabras me golpearon como un puñetazo, mi cuerpo se tensó de inmediato. Ese era el tipo de frase que no se lanzaba al azar, ese era el tipo de frase que significaba algo. El hombre dio un paso más hacia la ventanilla, por primera vez, su expresión cambió. No mire en los espejos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no había mencionado los espejos en voz alta, pero él lo sabía. No podía confiar en ellos. No podía confiar en nadie. Mis opciones eran limitadas, si salía del coche, me detendrían o algo peor, si intentaba acelerar, me acribillarían antes de avanzar 5 metros. Pero había una tercera opción. Mi mirada se deslizó a un costado del camino, el terreno era irregular, con una inclinación pronunciada, un descenso lleno de maleza y árboles, pero era la única salida. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, tomé una decisión. Pisé el acelerador y giré el volante bruscamente, el coche se salió de la carretera. Los neumáticos reventaron ramas y arbustos mientras el vehículo descendía a toda velocidad por la colina, sentí el impacto de las ruedas contra las piedras, la suspensión golpeando el chasis, la dirección temblando en mis manos, pero no solté el volante, no podía detenerme, no ahora. Detrás de mí, se escucharon disparos. Las balas atravesaron el metal del coche, el cristal trasero estalló en una lluvia de vidrios mientras el sonido de las camionetas arrancando rugía en la distancia, me estaban siguiendo. El coche dio un giro brusco, resbaló sobre el lodo y chocó contra un tronco seco, el golpe me lanzó hacia adelante, mi cabeza impactó contra el volante y el mundo giró en un remolino de colores oscuros. Dolor. Silencio. Respiré hondo, la visión borrosa se aclaró poco a poco, el vehículo estaba destruido. No podía quedarme allí. Abrí la puerta a rastras y me deslicé fuera del vehículo, con el cuerpo magullado y el sabor a sangre en la boca, tenía que correr. Me levanté como pude y me interné en el bosque. Detrás de mí, las luces de las linternas descendían por la colina. ¿Encuéntrenlo? No miré atrás. Solo corrí. Hacia la oscuridad. Hacia la única dirección que quedaba. Hacia la falla. Si quieres saber cómo continúa la historia, síguenos, en breve tendremos la segunda parte de este relato. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.